Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy estamos aquí con una noticia que estoy segura, a muchos de ustedes les va a emocionar muchísimo. Porque sí, parece que nuestros queridos Undercell y Kerem Bürsin podrían estar preparándose para volver a conquistar nuestras pantallas y juntos de nuevo. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas y acompáñenme en este viaje lleno de especulaciones, esperanzas y sobre todo, muchísima ilusión. Si son nuevos por aquí y aman todo lo relacionado con el mundo de las series turcas, las noticias de nuestros actores favoritos y por supuesto, ese algo especial que algunas parejas tienen, les invito a que se suscriban al canal ahora mismo. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos cargados de información y diversión. Ahora sí, vamos al grano. El título de este vídeo ya lo dice todo, Hande y Kerem juntos de nuevo, ¿su deseo para la nueva serie? Y es que como muchos saben, desde que Undercell y Kerem Bürsin nos cautivaron con su química innegable en Sen Kalkam, los fans hemos soñado con verlos juntos de nuevo. La serie fue un fenómeno mundial y su romance en pantalla, que para muchos traspasó la ficción, alimentó esa esperanza de un reencuentro. Han pasado algunos años desde que se emitió el último capítulo de ¿Será que el amor es este? Y aunque cada uno ha seguido sus caminos profesionales con proyectos individuales, la pregunta que resuena en el corazón de muchos fans es siempre la misma. ¿Cuándo volveremos a ver a Hande y Kerem juntos? Y aquí es donde entra la emoción. Recientemente han surgido algunos rumores y lo más importante, parece haber un deseo mutuo, o al menos una apertura, por parte de ambos actores hacia la idea de colaborar nuevamente. No se trata de algo oficial todavía, claro está. Las producciones de series toman tiempo y requieren contratos, guiones, etc. Pero la conversación está ahí, y eso es ya un gran avance. Lo que más nos intriga, y lo que da pie a este vídeo, es la posibilidad de que no solo vuelvan a trabajar juntos, sino que ellos mismos tengan un deseo muy específico para esta posible nueva serie. ¿Qué tipo de historia les gustaría que protagonizaran? ¿Una comedia romántica como la que ya conocemos y amamos, o algo completamente diferente? Analicemos un poco el contexto. Sen Kalkam se centró en una relación que nació de un acuerdo y evolucionó hacia un amor verdadero y apasionado, con todos los altibajos, malentendidos y reconciliaciones que caracterizan a las comedias románticas. Funcionó a la perfección para ellos y para el público. Sin embargo, los actores y los guionistas suelen querer explorar nuevas facetas de su talento. ¿Será que Hande y Kerem ahora buscan un desafío mayor? Quizás un drama intenso, un thriller psicológico, o incluso una aventura de acción. Pensar en ellos en roles completamente distintos a los que nos acostumbraron en ¿Será que el amor es este? Es, en sí mismo, algo fascinante. Los rumores, como siempre en estos casos, provienen de diversas fuentes. A veces son entrevistas sutiles, comentarios en redes sociales, o incluso lo que se dice en los círculos de la industria. Y aunque debemos tomar todo con pinzas hasta que haya un anuncio oficial, la acumulación de pequeñas pistas puede ser muy reveladora. Hemos visto a Hande en proyectos que exploran su versatilidad, y a Kerem también se le ha visto en diferentes géneros. Esta madurez artística, sumada a la conexión que ya tienen, podría ser la receta perfecta para un proyecto ambicioso. Pero vayamos a lo que nos interesa a todos, ¿cuál sería su deseo para esta nueva serie? Si pudieran elegir, ¿qué les gustaría interpretar? Pensemos en las posibilidades. Podrían querer un guión que explore temas más maduros, que les permita mostrar una profundidad actoral diferente. Quizás un romance que esté plagado de obstáculos más complejos que los típicos celos o malentendidos. Imaginen un amor que tenga que superar barreras sociales, diferencias irreconciliables, o incluso peligros externos. Eso permitiría un desarrollo de personajes mucho más complejo y una narrativa más rica. Por otro lado, nunca hay que descartar la magia de volver a repetir una fórmula que funcionó tan bien. Si el deseo fuera revivir la chispa de ¿Será que el amor es este?, pero con un nuevo guión y un enfoque fresco, también sería una opción maravillosa. Tal vez una segunda temporada alternativa, o una nueva historia ambientada en el mismo universo, pero con personajes diferentes pero con la misma dinámica romántica. La clave estaría en ofrecer algo nuevo dentro de lo familiar. Otro punto a considerar es el género. Si bien son conocidos por su química romántica, ¿qué pasaría si esta vez exploraran un thriller juntos? Ver a Hande y Kerem en una trama de suspense, donde tengan que confiar el uno en el otro para sobrevivir,
o donde quizás uno de ellos sea el antagonista, sería algo totalmente inesperado y emocionante. Su capacidad de generar tensión y complicidad en pantalla podría ser utilizada de manera brillante en un género más oscuro. Y si hablamos de deseo, también podríamos estar pensando en el tipo de historia que quieran contar. ¿Quieren enviar un mensaje social a través de su arte? ¿Abordar temas importantes que resuenen en la sociedad actual? Una serie que combine un romance cautivador con una temática social relevante podría ser un éxito rotundo, demostrando que no solo son rostros bonitos y talentosos, sino también voces importantes. Ahora bien, ¿qué tan real es todo esto? Si bien no hay confirmaciones oficiales, las especulaciones son fuertes y la esperanza, como decíamos, está más viva que nunca. Lo que sí es cierto es que la demanda por verlos juntos de nuevo es masiva. Los fans son una fuerza poderosa en la industria del entretenimiento, y cuando hay un clamor tan grande por una pareja, las productoras y las plataformas de streaming suelen escuchar. Así que incluso si el deseo inicial no fuera totalmente compartido, la presión de los fans podría ser un factor decisivo. Lo que sí podemos asegurar es que si Ander Cell y Kerem Bürsin deciden embarcarse en un nuevo proyecto juntos, será algo que dará mucho de qué hablar. Y si ese deseo que mencionamos se alinea con lo que nosotros, como público, esperamos ver, entonces estaremos ante una de las series más esperadas y exitosas de los próximos años. Imaginemos por un momento cómo sería. Una nueva química, nuevos desafíos, pero la misma conexión que nos hizo enamorarnos de ellos. ¿Sería una historia de amor prohibido? ¿Una aventura épica que los une contra el mundo? ¿O quizás algo más introspectivo y personal, explore las complejidades de las relaciones humanas? Recordemos que ambos actores han crecido profesionalmente desde Senkalkam. Han interpretado roles diversos y han demostrado su capacidad para adaptarse y destacar. Esta experiencia acumulada, combinada con la química que ya sabemos que existe, es una base sólida para cualquier nuevo proyecto. No sería una repetición, sino una evolución. Y en cuanto a ese deseo para la nueva serie, creo que todos compartimos la esperanza de que sea una historia que los desafíe, que les permita mostrar todo su potencial actoral, y que, por supuesto, siga teniendo ese componente romántico que los hizo tan especiales. No tiene por qué ser una calca de ¿será que el amor es este?, pero sí debería capturar esa magia que hizo que la audiencia se enamorara de Eda y Serkan. La anticipación es parte de la diversión, ¿verdad? Y mientras esperamos cualquier anuncio oficial, podemos seguir soñando y especulando sobre lo que nos podría traer este esperado reencuentro. Si ustedes tuviesen la oportunidad de escribir el guión para Hande y Kerem, ¿qué tipo de historia elegirían para ellos? Me encantaría leer sus ideas en los comentarios. En resumen, la posibilidad de ver a Ander Cell y Kerem Bürsin juntos de nuevo en una nueva serie es un tema candente que tiene a los fans muy emocionados. Los rumores sugieren una posible colaboración, y la especulación gira en torno a un deseo particular que ambos podrían tener para este nuevo proyecto, ya sea explorando nuevos géneros, temáticas más profundas o recreando la magia que los hizo tan populares. Así que para concluir, quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este vídeo y por compartir esta emoción. Espero que les haya parecido tan intrigante e informativo como a mí. Sus opiniones son muy valiosas, así que por favor, dejen en la caja de comentarios sus ideas, sus esperanzas y lo que les gustaría ver en esa posible nueva serie de Hande y Kerem. Me muero de ganas de leerlos. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden dejar un pulgar arriba, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas novedades. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más historias. Adiós.